Que Dios les bendiga de una manera especial. Es para mí un gran gozo el poder llegar hasta donde usted está y poder llevar este mensaje a través de este medio, Radio Melodía de Dios, un ministerio de mucha edificación, un ministerio a través del cual la palabra de Dios está llegando a muchos. Muchos están siendo edificados, muchos están siendo alimentados con esta palabra que el Señor nos permite compartir en este día. Este día quiero compartir caminando en la luz y quiero basarme en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 5 en adelante, caminando en la luz. Y dice la escritura: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Caminando en la luz. Yo quiero que veamos estas palabras que el apóstol dirige a la iglesia, y él está diciendo: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje que el apóstol tiene para nosotros? Dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gloria a Dios. En realidad, lo que está diciendo el apóstol es que el cristianismo o el seguir a Dios es algo de determinación, y quiere que nos quede claro que Dios es luz y no caben tinieblas dentro de lo que es la vida cristiana. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. A mí más o menos me suena aquel pasaje de Apocalipsis, cuando Jesús dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. O somos realmente cristianos o no somos cristianos, pero no podemos nosotros estar a medias. No cabe en realidad la palabra mediocridad. Y esta palabra nos dice hoy: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces no se trata solamente de decir, sino que es de practicar. No se trata de mucho hablar, sino que es de reforzar lo que hablamos con nuestras prácticas, con nuestras acciones. Si decimos que tenemos comunión con Él, si nos jactamos de que somos cristianos, si nos jactamos que oramos mucho, si nos jactamos que nos congregamos, que tenemos ciertos ministerios, ciertos privilegios, pero no dice practicamos esa palabra, dice que quedamos como mentirosos, andamos en tinieblas. Así es que la vida cristiana es mucho más que decir. La vida cristiana es hacer. En eso quizás tiene un poco de razón aquel señor que sacó aquella canción Dios es verbo, ¿verdad? Y no sustantivo. Algo que vino a golpear, ¿verdad? A nosotros como cristianos, y que lo vimos pues hasta como una amenaza, como una blasfemia. Pero ¿sabe qué? Dios en realidad
quiere que usted y yo accionemos, sino que solamente hablemos. Quiere que vivamos esa palabra y no que solamente la conozcamos. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántas veces encontramos nosotros personas que se jactan de tener una vida religiosa? Son los que más ayunan, son los que más oran, son los que más dan para Dios. Pero cuando vemos sus acciones, vemos que no testifican nada, que estén viviendo lo que al Señor le agrada. Son una contradicción de la vida cristiana. Usted y yo debemos de declarar que somos cristianos, pero también demostrar que lo somos. Dios en realidad está interesado más que en lo que decimos, lo que hacemos. Y cuando hacemos la palabra de Dios, usted y yo somos sabios. Y dice la Escritura que vamos a estar fuertes y nada nos va a derribar, porque estamos firmes sobre la roca. ¿Cuándo? Cuando vivimos la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que veamos el versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cuál es la evidencia que estamos en la luz? Dice que tenemos comunión los unos con los otros. No estamos viviendo como al Señor le agrada. Busquemos esa armonía entre hermanos. Es muy difícil, en realidad. Creo que allí es donde de veras se ve si somos o no cristianos, porque compartimos con personas muy diferentes. Todos somos diferentes. Y uno quisiera a veces encontrar personas que piensan como uno, que se mueven como uno, que actúan como uno, pero se da cuenta que somos diferentes. Y a veces uno quisiera actuar como en el mundo, vengándose, con resentimiento, con rencor. Pero si usted y yo queremos andar en la luz, dice la Escritura, que tenemos comunión unos con otros. Y aquí es donde yo encuentro algo muy interesante en esta palabra, y que quizás a veces lo hemos obviado, lo hemos pasado por alto. Porque dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El resultado de que andamos en la luz es que tenemos comunión. Y el resultado de tener esa comunión, vea usted lo que sigue en la última parte del versículo 7, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y al tener comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasamos por alto? Que usted y yo necesitamos del perdón de Jesús. Pero así como necesitamos nosotros de ese perdón, también Dios nos exige que usted y yo perdonemos. Y no podemos nosotros disfrutar de ese perdón cuando no tenemos una buena comunión unos con otros. Ahora, vea qué interesante es, porque dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y al tener comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que dice el Padre Nuestro? En una parte dice, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, perdónanos, así como también nosotros perdonamos. Pero la pregunta es, ¿perdonamos nosotros? ¿Perdonamos nosotros? ¿O solamente es algo que estamos repitiendo?
Pero quiero decirle que la comunión entre hermanos, la comunión entre el cuerpo de Cristo, esas relaciones sanas, es algo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que Jesús, cuando está hablando acerca de llevar la ofrenda, dice: si llevas tu ofrenda al altar, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja por ahí esa ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego que te haya reconciliado, entonces toma la ofrenda y entrégala. ¿Por qué? Porque Dios no está muy interesado en lo que nosotros podamos dar, como en quienes nosotros seamos. Hoy en día, quizás por todo cómo se está moviendo, quizás por ese famoso evangelio de la prosperidad, al parecer los ministros, los pastores, estamos más interesados en lo que la gente pueda dar que en quién la gente pueda ser. Pero el mensaje de Dios no ha cambiado. Dios todavía sigue pidiendo un estilo de vida. Dios todavía sigue pidiendo que se le honre, que se le glorifique, que se le obedezca como a Dios. Entonces, la comunión entre hermanos es algo muy importante para Dios. Tanto que cuando está hablando acerca de la Santa Cena, para participar de la Santa Cena, dice: hay que examinarnos a nosotros mismos. Hay que tener en cuenta que estamos participando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma. Entonces, vea, dice que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro cuando está hablando acerca de los esposos? Dice que a veces las oraciones tienen estorbo cuando hay enemistad, cuando no hay una buena armonía entre esposos. Porque Dios lo que quiere es que todo funcione en unidad. En unidad. Ese fue uno de los reclamos que el apóstol Pablo también le hizo a la iglesia en Corintio. ¿Por qué están divididos? ¿Por qué están divididos si somos el cuerpo de Cristo? Y Cristo es el que murió por todos. Dejen de andar causando divisiones, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cristo. Todos somos de Jesús, todos conformamos un mismo cuerpo. Esa unidad, esa comunión es importante para poder gozar del perdón de Dios. Ahora, dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que debemos de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también dentro de nosotros tenemos a Jesucristo. El profeta Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El apóstol Pablo escribe y dice que tenemos nosotros que hacer morir la carne, hacer morir al hombre terrenal, quitarnos, despojarnos de esa naturaleza pecaminosa y vestirnos de la nueva naturaleza creada según Dios. Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu, y debemos de nosotros reconocer esa necesidad de Dios. Por eso el apóstol dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí necesitamos de Dios. Sí necesitamos morir cada día a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones.
Necesitamos esforzarnos por ser diferentes. Necesitamos esforzarnos por ser mejores padres, padres que representen a Dios en nuestras casas. Hijos que representen a Dios, que sean obedientes, esposos, esposas, que entiendan cuál es la función según la palabra de Dios la determina. Necesitamos de Dios, necesitamos ser buenos empleados, necesitamos no estar sirviendo al ojo humano, sino hacer las cosas como para Dios. Ser correctos donde se tiene que ser correctos, ser cortantes con el pecado, ser determinados. Necesitamos de Dios. Entonces no podemos decir, o nadie puede decir, yo no necesito de Dios. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar. Claro que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros y ese pecado día a día tiene que ser destruido. Por eso Dios nos da dominio propio, para que podamos vencer. Y mire, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces sí tenemos pecado, pero también tenemos un abogado a donde podemos ir y confesamos nuestros pecados. Y dice que Él es fiel y Él es justo. Los humanos no somos justos. Los humanos somos crueles para criticar, para juzgar. Mire que a veces casi que nos ponemos en el trono de Dios para juzgar y decimos, este va para el infierno. Y comenzamos a justificar quizás, pero sabe, el que conoce los corazones es Dios, y Él es fiel y justo para perdonar. Si usted ha cometido una falta y se ha estado sintiendo indigno, se ha estado sintiendo mal, yo le aconsejo en esta hora, vaya delante de Dios y confiese su pecado. Dice que Él es fiel y justo para perdonarlo, pero me gusta porque dice que también nos limpia de toda maldad. Lo que sucedía en el Antiguo Testamento es que por el pecado ofrecían animalitos, sacrificaban animalitos, y dice la Escritura que Dios pasaba por alto la ira, pero el pecador no era transformado. Pero hoy usted confiesa sus pecados, Dios lo perdona y lo limpia de toda maldad. ¿Qué está diciendo? Que Dios lo transforma en una persona nueva. No estamos cayendo y cayendo en el mismo pecado, no, porque el Espíritu Santo se encarga de santificar, de transformar, de regenerar. Entonces mire qué lindo es esto. No solo somos perdonados, sino que somos transformados, somos limpiados de toda maldad, somos limpios en el nombre de Jesús. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que no podemos decir que no necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Mire, caminemos en esa luz. Eso tiene dos direcciones. Caminar en la luz es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y no podemos separarlo uno de lo otro. No podemos decir, es que yo a Dios sí lo amo, pero es que la gente o los hermanos, hay gente que así se comporta en las iglesias. Mire, yo lo que busco es agradar a Dios, de ahí lo que la gente diga no me importa. Pues debería de importarle porque es su testimonio. Debería de importarle porque Jesús dijo, cuando los hombres vean vuestras buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, amamos a Dios, pero como amamos a Dios, estamos nosotros aquí dando esa evidencia que lo amamos. ¿Con qué? Con las buenas obras. Y nos encerramos muchas veces a decir, es que Dios conoce el corazón. Claro que Dios conoce el corazón. Pero Jesús nos llama a ser testigos. Jesús nos llama a reflejarlo a Él. Dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria.
Entonces necesitamos reflejar a Jesús. Dice Corintios que tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación, como si Dios mismo rogase por nosotros. Somos representantes, somos embajadores de Jesús. Entonces tenemos que comportarnos como Jesús. Y eso es lo que sigue diciendo el apóstol en esta carta. Si Él está en nosotros, dice que debemos de andar como Él anduvo. Entonces, caminemos en la luz. Yo le invito para que usted pueda reflexionar en esta hora. Estoy caminando en la luz. Estoy amando a Dios. Estoy determinado por Él, porque no hay tinieblas en Él. No podemos decir, sí, amo a Dios, pero el Señor sabe que esta cosa es incorrecta, pero Él me conoce. Usted tiene que abandonar el pecado. Usted tiene que ser cortante con el pecado. Uno de los grandes problemas hoy en las iglesias es que no se está predicando el pecado, o no se está hablando en contra del pecado, porque lo que queremos es tener multitudes. Pero Dios no está interesado en multitudes. Dios está interesado en que caminemos con Él. Y Él es luz, y no hay ninguna tiniebla en la luz. Determinado. Él es luz. El que es santo, santifíquese todavía, dice. El que es injusto, sea más injusto, hombre. O sea, pero determínese, pues. Pero no podemos estar, como decíamos, con un pie adentro y un pie afuera. No, determinémonos por Jesús. Los tibios, Dios los va a vomitar. Pero son los determinados los que van a triunfar, los que van a llegar hasta el final. Los valientes, los que arrebatan el reino, esos son. Quiero orar por usted en esta hora en el nombre de Jesús. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por esta palabra, Dios. Oro por aquellos, Señor, que han escuchado este mensaje, Dios. Que tú les ayudes para que puedan ser determinados, para que puedan, Señor, obedecerte, que puedan reconocer que no hay ninguna tiniebla en ti, Señor. Tú eres un Dios de luz. Que podamos caminar en esa luz, que podamos obedecerte, Señor, que podamos honrarte, traer gloria a tu nombre. Dios, oro por aquellos que puedan estar padeciendo, cualquiera que sea la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven operando sanidad, Señor. Ven restaurando ese órgano afectado, Señor. Ven limpiando, ven desinflamando, Señor. Espíritu Santo, opera en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Que esa palabra se pueda aplicar en ese cuerpo, Señor, en ese órgano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor, todo síntoma, todo malestar sea reprendido, sea atado, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Fuera toda enfermedad, fuera todo síntoma, fuera toda dolencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Dios, oro para que tú vengas operando a través de tu Espíritu Santo en aquellos, Señor, que han estado viviendo alejados de ti, aquellos, Señor, que te han ignorado quizás en algunas decisiones que han tomado. Que tu Espíritu Santo obre de una manera especial y ahora convenza de todo pecado, de todo juicio, de toda justicia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, oro para que todo espíritu de acusación sea echado fuera en el nombre de Jesús. Tu palabra declara, como hemos leído, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo espíritu de acusación que ha estado estorbando a mi hermano, que le ha estado robando la paz, sea echado fuera, sea reprendido, sea atado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, oro para que toda angustia, toda tristeza, toda ansiedad, toda preocupación
sea echado fuera de la mente, del corazón de mi hermano, de mi hermana. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga inundando esa mente, ese corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, papito lindo. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por este ministerio, Señor, por esta radio, Dios. Oro para que tú continúes respaldando en el nombre de Jesús de Nazaret. Continúa sorprendiendo, Dios, porque es una extensión de tu reino, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo solo quiero concluir con los 3 consejos de siempre. Y quizás el primero es que siempre, siempre aparte un tiempo para hablar con Dios. Aparte un tiempo para orar. Lo segundo es que busque una iglesia donde se predique de Jesucristo para congregarse. Y lo tercero, siempre lea la palabra de Dios. Quizás a veces usted pueda decir, no entiendo, pero lea la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús, que Dios me les bendiga y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.